Vamos a leer el texto de esta mañana en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 hasta el versículo 11. Muy bien, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pueden sentarse. En las siguientes 4 semanas aproximadamente vamos a estar hablando temas bastante pertinentes a los tiempos nuestros, temas sobre la sexualidad. Algunos de los temas realmente queremos decirle, especialmente los que son papás, que requieren guía parental, ¿cómo se dice? Guía, parental guidance, que tiene que ser PG, ¿verdad? Por lo menos. Entonces mi sugerencia es, si su niño, si es chiquito, obviamente no va a entender mucho, no tiene por qué preocuparse. Si su niño es de escolar, de primero, segundo, tercero grado, cuarto grado, quinto grado, usted tiene que evaluar si lo que vamos a hablar es algo apropiado, porque vamos a hablar, algunas cosas van a ser muy francas. Entonces quiero que usted entienda eso. Si son jóvenes, deben quedarse aquí. Ya ustedes ya saben que ellos tienen que también aprender lo que habla la Escritura sobre la sexualidad bíblica. Esta semana, hoy día, es un tema un poquito, no vamos a tratar tanto el tema, aunque hay algo de ello relacionado. En esta mañana el tema es: cuida tu herencia. Y pensando en este concepto de la herencia, hacía la pregunta en mi mente: ¿cuál es nuestra herencia? Si te preguntaran a ti, ¿cuál es tu herencia? Y pensaba, ¿cuál sería unas respuestas comunes que recibirías si pregunto, ¿cuál es tu herencia? Alguna de las respuestas era: la herencia es algo material que quiero dar a mis hijos. Y quizás eso es para algunos, la herencia es algo que quieren dar a sus hijos. Trabaja mucho, te esfuerzas mucho para darles una herencia a tus hijos. Pensaba que algunas personas suben un poquito el estatus, un poquito más espiritual, y dicen: mi herencia es una herencia moral o espiritual. Quiero darle a mis hijos, quiero darle a mis nietos. Y algunos también pensarían también que quizá no saben ni qué es la herencia que están buscando, que quieren tener. La herencia puede ser algo material o inmaterial, pero están buscando recibir algo. Quizás si eres hijo, estás buscando algo que voy a recibir como herencia. Bueno, como cristianos realmente nuestra herencia no es ninguna de esas cosas, como vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia que debemos cuidar nosotros como creyentes? Muy interesante, porque este concepto de herencia lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escogió a su pueblo como su posesión, dijeron: ustedes son mi herencia también. Pero además dijo: yo les voy a dar una herencia. ¿Saben cuál era esa herencia, verdad? Yo les voy a dar, ¿qué les iba a dar a su pueblo? ¿Se acuerdan? La tierra prometida, dice en Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La tierra prometida era la herencia de ellos. Pero la herencia fue dada bajo una condición. Es que ellos tenían que ser obedientes a Dios para entrar en la tierra prometida. Y les dijo: si no eran obedientes, ¿qué iba a hacer? Los iba a quitar de la tierra prometida. Y precisamente es lo que pasó. El pueblo de Dios no fue fiel a Dios, Dios tuvo que quitarles de la tierra. Y es más, hasta la fecha no poseen esa tierra. Bueno, está Israel, pero no está el pueblo de Dios completo todavía. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. Y en el futuro sabemos que Dios va a restaurar su remanente, lo que la Escritura llama los santos de toda la tierra. Dice que van a heredar también la tierra. Eso es lo que dice en Daniel 7:22. Dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos, hablando del Antiguo Testamento, no el Nuevo, los santos, el pueblo de Dios, del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino.
Dios les prometió que les va a dar su tierra, la tierra prometida, les va a dar su herencia en el reino. No se ha olvidado Dios de su pueblo. Encontramos también que nuestro Señor habló sobre el reino de Dios. Y dijo Él en Mateo 25:34 que los que son fieles, los que son seguidores de Él, entrarían o poseerían la tierra prometida o el reino de Dios. Dice, van a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es más, los discípulos llegaron a preguntar, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Vamos a recibir algo si dejamos todo? Hemos dejado casa, hemos dejado hermanos, hermanas, hemos dejado todo. El Señor les dijo esto. Dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Eso de heredar la tierra prometida es más que simplemente heredar un pedazo de tierra. En la Biblia el concepto de heredar la tierra prometida es heredar la vida eterna. Y Cristo dijo que los que creen en Él son los que van a recibir la vida eterna también. Pocas palabras, heredar la tierra, heredar el reino, heredar la vida eterna son un paquete que se les va a dar a los que siguen a Cristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Uno de mis pasajes favoritos está en 1 de Pedro 1:3 al 5. Muy seguido leo este pasaje y lo medito porque nos muestra cuál es nuestra herencia que tenemos en Cristo. Véalo por favor, 1 de Pedro 1:3 al 5. Dice que esta herencia está reservada para nosotros en el cielo. ¿Cuál es esa herencia? Escuche lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando creímos, eso sucedió. Creímos en Cristo como nuestro Señor Salvador, que resucitó entre los muertos. Nos hizo renacer, dice, a una esperanza viva. Pero vea lo que dice de esa esperanza viva. ¿Qué es? Para una herencia, dice, incorruptible. ¿Qué es incorruptible en nuestro mundo? Nada. Incontaminada. ¿Hay algo que no se contamine en esta tierra? No. E inmarcesible. ¿Hay algo semejante que dure permanentemente? No. Dice, reservada en los cielos para vosotros, los creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. La salvación, el cumplimiento de la salvación en todos los aspectos, la salvación completa de nuestra vida, es la herencia nuestra. Es cuando estemos en presencia de Dios para siempre. Es una herencia, dice la Biblia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Y sabe qué? Ese es el tema de 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Y Pablo les advierte a los corintios de que están en peligro de perder esa herencia. Y le dice, los injustos quieren ganar algo material a través de lo que están haciendo. Y es más, dice él, las personas injustas, las que viven de cierta manera, no van a entrar en el reino. Heredar el reino, según Pablo en este texto, es heredar la vida eterna. Y Pablo la usa 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y Pablo no está diciendo que algo. Pablo no está diciendo que puedes perder la salvación. Pablo está diciendo que ten cuidado. Es una advertencia, que la manera en que vives refleja si eres la persona que va a heredar el reino de Dios. Y dice Pablo aquí que los creyentes deben de entender que defraudar a otros, llevándolos a corte. ¿Se acuerda el contexto? La semana pasada hablamos de llevar a sus hermanos a corte. Dice, esos hermanos que están llevando a otros a corte, están tratando de destruir a los demás hermanos. Dice, eso es contrario al plan de Dios. Y dice, no sabéis, les dice, no saben ustedes. Recuerden que los injustos, las personas que no viven de acuerdo al plan de Dios, las personas que no son creyentes, las personas que viven de cierta manera que es contraria al plan de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y Pablo les advierte que esa no es la manera de vivir. El creyente en Cristo debe demostrar con su vida que posee la herencia que Dios le ha dado.
El creyente en Cristo no debe de vivir defraudando a su hermano o a su hermana siguiendo el comportamiento de este mundo. El creyente, sin embargo, dice la Biblia, debe de vivir de una manera que aún sufre injustamente. Y los corintios estaban haciendo lo opuesto. En vez de dejarse defraudar, dejarse herir, perdonar y sufrir, estaban diciendo, quiero demandar a esta persona y quiero recibir algo de ellos. Pablo dice, no, el que sufre de persecución, el que sufre por seguir a Cristo, esa persona es heredero. Esto es lo que dice Romanos 8, 17 y 18. Vea lo que dice. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La condición está aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, el creyente que tiene una herencia en la gloria, en el cielo, va a sufrir injustamente. Y esa es la lucha. La lucha que tenemos como creyentes es la lucha interna entre la tendencia pecaminosa y vivir para Dios. Es una tendencia que va a estar en nosotros todo el tiempo. Es también una lucha externa que tenemos entre el mundo, que con sus tentáculos está tratando de atraernos, seducirnos para que sigamos la corriente de este mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Y realmente estas personas estaban cayendo en esa trampa. Pablo le dice, cuidado con su herencia. Y en este texto, estos versículos que vamos a ver en esta mañana, miramos el contraste. Miramos los injustos que no van a heredar el reino de Dios y los justos que van a heredar el reino de Dios. Veamos primero cómo los injustos no heredan el reino de Dios. Versículos 9 y 10. Pablo comienza diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo ya les había dicho antes, no sabéis, esa palabra, esa frase, esa pregunta, no sabéis. No era una pregunta que realmente Pablo estaba haciendo, está retóricamente diciendo, ustedes ya deben saberlo. Es algo que ellos ya deberían saber, ya que debían entender. La ignorancia no es buena excusa para el creyente. Decir, yo no sabía. ¿Por qué? Porque tenemos que... su palabra. No hay excusa. Y Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan la tierra? ¿No heredan el reino de Dios? Y no deben ellos de no olvidarse que los injustos viven de una manera que les controla el pecado. Son controlados por acciones pecaminosas y por eso no pueden heredar el reino de Dios. No son parte del reino de Dios. Estas personas prefieren vivir de cierta manera que admitir su pecado delante de Dios. Estas personas viven en rebeldía constante en contra de Dios. Estas, dice Pablo, no van a gozar el reino de Dios. Pablo dice, tengan cuidado. Deben entender esto, que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Pero en segundo lugar, vea el versículo 9, dice también, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Dice, ¿qué más? No erréis. ¿Qué es eso? No se engañen. En el capítulo 3, el versículo 18 les dijo que no se engañaran a sí mismos pensando que eran sabios cuando realmente eran necios. Los corintios no deberían engañarse que pueden vivir de la manera del mundo y seguir diciendo, yo estoy viviendo para Dios. Pablo dice, no se engañen. Sabemos que el mundo está regido por el maligno. Sabemos que Él controla mucho de lo que miramos en nuestra cultura. Sabemos que la gente está esclavizada a los vicios. Y que eso es lo que está funcionando en este mundo actual. Están en esclavitud y Cristo tiene que liberarles. Las personas viven a su manera, viven desenfrenados moralmente y otros están viviendo como si Dios no existiera. Tratan a Dios como otra cosa. Y es más, el creyente también puede caer en ese engaño, ¿sabían? El creyente puede vivir, yo se lo voy a decir muy, muy claramente, el creyente puede vivir como un ateo. ¿Cómo es eso?
puede vivir diciendo, Dios no existe en mi vida. El creyente puede decir, sí, Dios está ahí, pero realmente su vida, sus acciones, es como si Dios no existiera. Es como el vecino que está al lado, que lo ve una vez por semana y lo saluda, que le dice hola, pero es todo lo que es. Y Pablo dice, no se engañen, esa no es la manera de vivir de acuerdo al plan de Dios. Y ellos tenían que entender de que esa no es la manera para el creyente vivir de una manera injusta. Y Pablo obviamente también le menciona el versículo 9, ¿cómo son esas personas injustas? ¿Quiénes son y cómo están controlados? Y aquí Pablo le da una lista de cosas que es muy similar a la lista de 1 Corintios 5, 9 a 11. Ahora, lo que no está diciendo Pablo es esto, quiero que entiendan. Pablo no está diciendo, si ustedes dejan de hacer estas cosas, ustedes son buenos. Pablo no está enseñando eso. En esa lista que Pablo va a dar en este momento que vamos a leerla, estas son las personas y cómo viven en el mundo, cómo son los injustos. No está diciendo Pablo, ustedes tienen que ganarse el cielo, tienen que ser perfectos como ellos, como esto que les voy a mostrar. No está diciendo Pablo eso. Pablo está mostrando cómo el no creyente, el injusto, vive controlado por estas acciones. ¿Cuál es esa lista? Bueno, vamos a volver a 1 Corintios 5 más adelante. Hay un propósito por el cual avanzamos al capítulo 6 y vamos a volver al 5 porque queremos hablar del tópico de la sexualidad por 4 semanas. Okay, pero Pablo aquí da la lista. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Pablo dice, estas personas que practican estas cosas, que viven controladas por estas cosas, no van a heredar el reino, no van a tener la vida eterna. ¿Cuáles son? Primero dice, fornicarios. Es muy interesante, esa palabra, si ustedes lo han escuchado, viene de la palabra pornografía, porno. Tiene que ver con pecado sexual fuera del matrimonio. Sabemos que esto ha sido común en la cultura en que vivimos por muchos años. Si usted cree que hoy es el único momento en que estamos experimentando ese desenfreno, le advierto que esto era realidad también en el tiempo de Pablo, en los años 60 o un poquito más antes, en la cultura romana. Segundo, dice que más, los fornicarios no van a heredar el reino de Dios, los que viven de esa manera. También dice que los idólatras. Oye, pero yo no soy idólatra. Claro, muchas veces sí hay idolatría en nuestro corazón. Cualquier cosa que reemplaza a Dios es idolatría. Y ese tema lo va a tratar Pablo en 1 Corintios 10, el problema de la idolatría. Y en Roma la idolatría estaba envuelta con lo sexual. Tenían ese templo a la diosa Diana, donde también habían también prostitutas que participaban también en la adoración a la diosa. Entonces lo sexual iba acompañado con la idolatría. No es nuevo. Si usted busca y estudia las religiones antiguas, muchas de ellas tenían la sexualidad también como parte de su religión. Y por eso Pablo dice la idolatría. Y entendemos que nuestro Dios de este mundo también se le llama ¿qué? Promiscuidad sexual. Vemos que todo lo que quita a Dios el primer lugar es idolatría. Pablo dice, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, no tendrán la vida eterna. ¿Qué más? Número 3, dice los adúlteros. Cualquier persona que vive en relaciones extramaritales, dice, es también una persona que no va a entrar en el reino de Dios. Ese es uno de los 10 mandamientos, recuerden. Número 4, Pablo dice también más los afeminados, que realmente está hablando de una persona que también deja llevar por sus pasiones sexuales hacia el sexo opuesto, de una manera pasiva, tiene esa inclinación y se deja llevar y entra en esas relaciones con el sexo del mismo sexo. ¿Qué más? Pablo dice también los que se echan con varones. Está hablando del homosexualismo. Y en Romanos 1:26 Pablo también habla de las mujeres también que también están en relaciones homosexuales. Dice, estas personas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Los ladrones. ¿Cuáles son esas personas? Interesante que la palabra es clepto. ¿Han escuchado la palabra clepto?
¿verdad? Es robar. Esta persona roba, y no necesariamente el banco. Roban a otras personas. Son personas que viven robándole a otras personas para tener ellos más, para beneficiarse. ¿Qué más? Dice Pablo, los ávaros. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas, dice Pablo, en 1 Corintios 5, 10 y 11 también encontramos esa palabra, son los que quieren ¿qué? Más que dinero o más posesiones. Quieren más y más. Es más, esas son las personas que estaban llevando a otros a corte como creyentes. ¿Por qué querían? Dinero. Querían ganar algo. Dice, los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué más? ¿Qué dice? Los borrachos. En Corinto estaba sucediendo eso. Más, Pablo no está mencionando la lista porque dice, ninguno de ustedes hace eso. Mucho de lo que vemos es que estaban todavía practicándolo ellos también, algunas personas en la iglesia. Y Pablo está corrigiendo este desorden. Algunas de las personas, si miramos en 1 Corintios 11, también tenían problemas con el alcohol. A la hora de la Santa Cena, ¿qué hacían? Algunos todos tomaban vino, pero algunos comenzaban temprano a tomarse su vinito. Para la hora de la Santa Cena ya estaban borrachos. Usted dice, bueno, hoy día no sucede eso, los creyentes no hacen eso. Créeme, sucede. He estado en ocasiones sociales donde personas que son creyentes han empezado con una copita y terminan borrachos. La Escritura dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y Pablo no está hablando, no está diciendo ahí, voy a diferenciar entre los que se emborrachan porque no es una enfermedad y otros son una enfermedad. Pablo, eso no es ni siquiera el tema. Todo comienza en la práctica del pecado que eventualmente se convierte en una adicción. Y es lo que vamos a tratar en las siguientes 4 semanas. Vamos a hablar sobre la pornografía y cómo es una adicción hoy día. La sexualidad, cómo es una adicción. Pablo no está hablando que hay adicción. Pablo está diciendo esto es pecado. Y si esta es la práctica de la persona, no heredará el reino de Dios. ¿Qué más? Los borrachos, los maldicientes. Ahora, este no es el que dice una mala palabra. Esta es la persona que calumnia, que insulta, que abusa a otros con sus palabras. Esa es la persona que vive para degradar a otros con sus palabras. Pablo dice, ellos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué más? Dice Pablo, los estafadores. ¿Cuáles son esos? Son los que con sus artimañas, con sus engaños, ¿qué hacen? Engañan a la gente para ganar dinero. Esos son los cuando usted a veces en su teléfono reciben una llamada, ¿cierto? Soy su tío, necesito dinero, ¿verdad? Que a varios les ha sucedido eso. El IRS le está pidiendo su dinero, ¿verdad? Por favor, asegúrenos que nos da el seguro social. Eso es los estafadores. Y no solamente de eso, hay estafadores en todos los campos de los negocios. Ustedes lo saben eso. Pablo dice, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Y recuerden, Pablo, mire lo que dice un comentarista acerca de esto. Pablo no está hablando de actos aislados de injusticia, sino de toda una forma de vida persistentemente vivida o seguida por aquellos que así indican que son extranjeros en el reino de la verdad y la luz. Pablo está diciendo, estas cosas son prácticas normales de estas personas y viven con estas prácticas como si es algo que es bueno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, cuando esta persona vive de esta manera y no se arrepiente, no heredará el reino de Dios. Pero vea el versículo 11. Aquí va el contraste. Ahora Pablo va a decir cómo los justos heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice Pablo? Dice, ¿y esto qué? Erais algunos. Antes de conocer a Cristo, dice, ustedes aquí en Corinto eran como algunos de ellos. Ustedes salieron de esa lista.
de esas prácticas. Y si yo les preguntara en esta mañana su testimonio, muchos de ustedes van a decir también, entre esta lista también, yo salí de ahí, yo salí del alcoholismo, yo salí de la pornografía, yo salí también de la maledicencia, yo salí de estos actos que eran contrarios al plan de Dios. Pablo le dice, a diferencia de las personas que viven controladas por estas prácticas, ustedes ya no están ahí. Ustedes han sido sacados de ahí. Su vida era así, dice Pablo, pero ya no somos así. Eso es esperanza para una persona, porque hay mucha gente hoy día que está esclavizada a esto y quiere salir y no puede salir. Pablo está dando esperanza diciendo, recuerdan, ustedes estaban ahí, pero ahora ya no son ahí. Y les va a decir por qué. Entendamos como creyentes, Dios nos ha sacado de una manera pasada de vivir con estas prácticas, pero ahora ya no somos eso. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a través de Cristo. Ve al versículo 11. ¿Y cómo lo ha hecho a través de Cristo? Dice, ustedes vivían así, pero ya no están ahí. Erais alguno. Ahora, ¿cuál es el estado de ustedes? Ahora, ¿cómo deben de ser ustedes? ¿Cómo son ustedes? Pablo dice, ¿ahora qué? ¿Han sido ustedes? Lavados. Somos lavados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Lo estábamos cantando esta mañana, ¿cierto? Es la sangre de Cristo. Cuando creemos en Él, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos limpia de todo pecado. Cristo nos limpia. Tito 3:5 dice esto: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tú no puedes salvarte. Tú no puedes cambiar tu manera de vivir, reformarte. Si no es a través, dice, de su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso sucede cuando crees en Cristo, naces de nuevo y hay un lavamiento que te hace una nueva persona. Dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Imagínate eso, cuando crees en Cristo, Dios te limpia de todos tus pecados completamente. Es una limpieza completa. Algunos han dicho la limpieza es como si lo comparamos con un disco que se va a limpiar, las computadoras, los que saben de computadora. Si usted le borra así nomás, el disco está todavía escrito algo. Pero la manera de borrar un disco es lo que dicen los expertos, tienes que en todas las cosas que están escritas ahí, tienes que ponerle ceros. Entonces, ese proceso de limpiar un disco duro toma mucho más tiempo, pero aún eso lo que hace es solamente tachar lo que está dentro ahí, no lo borra. Pero es una manera segura de borrar el disco. Pero ¿sabe qué hace Cristo con nuestra vida? No tacha las cosas, las limpia completamente. No hay ningún pecado que quede ahí, te limpia. Y Él desea limpiarte. Hoy día, si tú no has dado tu vida a Cristo, Él quiere limpiarte, Él quiere darte esa limpieza completa. Y no solamente eso, dice, han sido lavados, pero ¿qué más dice? Habéis sido santificados. ¿Qué es esa palabra? Está diciendo, yo les lavé, les hice una nueva persona, ¿y qué hago yo? Estaban en el mundo, viviendo como el mundo vive, pero ahora yo les tomo y les separo del mundo. Ahora son mi pertenencia, me pertenecen a mí. Ya no están viviendo en el mundo con sus vicios. Ahora ustedes son santificados. Por eso Pablo dice, ustedes son santos. En mi mente visualizo esto. Es como si tú estás en un río sucio. En nuestros países hay de esos ríos sucios, ¿verdad? Se mete uno a bañar y sale más sucio que limpio. Esos ríos, ¿qué son esos ríos sucios? Pero son peligrosos, ¿por qué? Son turbulentos, estás en ese río sucio, turbulento. Pero el Señor te agarra de ese río sucio, te saca y te lleva ¿a dónde? A corrientes de aguas pasivas, de esos arroyos pacíficos, limpios, puros, y te pastorea en ese ambiente.
te sacó de eso, de los vicios del mundo, de la suciedad, para que ahora tú vivas para Él de una manera santa, agradable, Él guiándote y pastoreándote por lugares de delicados pastos. Eso es lo que hizo contigo y conmigo. Y tercer lugar, dice Pablo, también habéis sido, ¿qué? Justificados. Romanos 5:1 lo leíamos esta mañana en la clase. Justificados pues, dice, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso justificado? Quiere decir que nos declara completamente inocentes de todo pecado. Pero no porque nosotros merecíamos eso. Es por Cristo. Y pues por Él que ahora nos ve como personas totalmente sin pecado, totalmente justas, porque nos ve a través de su Hijo, que dio su vida por nosotros. Ve a Cristo en nosotros. No es porque eres bueno, no es porque te has ganado, es que Cristo murió por ti. Y ahora Cristo, dice la Biblia, es nuestra justificación. Delante de Dios, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Tú eres un santo de Dios, una persona justificada, una persona justa. Y Dios no ve tu pecado. Pablo dice, ustedes ahora ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo sucedió eso? Dice en el nombre del Señor Jesús. Es por Él. Creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando creemos en Él, Él, ¿qué hace? Nos lava. Él nos santifica. Él nos justifica. Es por Él, por nuestro Redentor, por nuestro Libertador y por su autoridad es que nosotros ahora tenemos esa nueva vida en Cristo. Pablo dice, nosotros hemos sido cambiados por la autoridad en su nombre. Además dice, y por el Espíritu. El Espíritu Santo fue el que te convenció a ti y a mí a venir a Él, a creer en Él, a reconocer nuestro pecado y creer en Cristo. Y no solamente eso, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para vivir en nuestra vida, para seguir cambiándonos, renovándonos y guiándonos en el camino de la justicia. Y Pablo dice también, por el Espíritu de nuestro Dios. Fue nuestro Dios que nos amó tanto que planificó este plan de redención para salvarnos a nosotros. Es por su gracia de Él que fuimos salvados. Ahí miramos a la Trinidad de Dios obrando en nuestra salvación. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo estás protegiendo tu herencia? ¿Cómo estás protegiendo tu herencia? La herencia que Dios te dio. La herencia de la vida eterna. La herencia de ser hijo de Dios. La herencia que te espera y es reservada en el cielo. ¿Cómo la proteges de los vicios del cual este mundo está lleno, está permeado? ¿Cómo proteges en tu hogar esta herencia, en tu trabajo, en la comunidad donde vives? Recuerda esto, que nuestro Señor dijo que aunque estamos en el mundo, ¿qué dijo? No somos del mundo. Ya no debes vivir como el mundo. Debes vivir como una persona que ha sido cambiado, ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido purificado por nuestro Señor. Ahora tú y yo, como iglesia, somos ¿quiénes? La luz del mundo. Cristo dijo, ustedes ahora son esa luz del mundo. ¿Qué hace esa luz del mundo? Muestra cómo debemos vivir en este mundo. Dice el Señor también que nosotros somos la sal. ¿Qué hace la sal de la tierra? Preserva. Somos la iglesia, es la sal de la tierra que debe de preservar lo bueno, preservar la moralidad de Dios. Pero si nos dejamos ensuciar y llevar por el pecado, vamos a perder esa efectividad. Y no solamente eso, vamos a perder nuestro testimonio como creyentes. ¿Y sabe qué sucede? Cuando eso sucede, la gente dice esto: eso yo no quiero. Esa es una religión con sus reglas. Y lo último que la gente quiere escuchar es el Evangelio. Si ustedes son así, yo tampoco quiero eso.
Compartir el Evangelio que transforma será lo último en lo que ellos van a escuchar. Y además, si también nosotros nos dejamos influenciar por la cultura y vivir a la manera de este mundo, también es lo último en lo que vamos a pensar. No vamos a estar preocupados por compartir el Evangelio. Vamos a estar preocupados por todo lo que nos agobia, por el pecado que tenemos en nuestra vida. Pablo dice, eso no es nuestra herencia. Cuidemos nuestra herencia. Mire ese versículo, versículo 11 dice, y esto, léalo, y esto era yo. Dígalo, y esto era yo. Mas ya he sido lavado, ya he sido santificado, ya he sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuidemos nuestra herencia como iglesia. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la palabra tuya. Gracias que nos enseñas la herencia que nos has dado. Qué privilegio es lo que tú nos has dado. Qué privilegio es que tenemos esa herencia inmarcesible, incontaminable, inmarcesible, Señor, reservada para nosotros en el cielo, que será una realidad no muy lejos de hoy. La esperamos, la deseamos y queremos vivir como hijos tuyos que han sido lavados, santificados y purificados. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo mostrando al mundo la esperanza que hay en ti, porque vivimos de acuerdo a la voluntad tuya. En el nombre de Cristo. Amén.